Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 21 de agosto del año 2023. En materia internacional, las tres notas más destacadas tienen que ver con temas electorales, unas acá en nuestro continente, otras en la península ibérica. En Ecuador, las elecciones extraordinarias que fueron convocadas luego que el presidente Guillermo Lasso decretó la disolución cruzada de los poderes del Estado se celebraron en medio de tensiones e incertidumbre. Por primera vez, los ecuatorianos votaron luego de haberse cometido un magnicidio, calificado así el asesinato por pistoleros de uno de los candidatos en contienda. Y enfrentando al mismo tiempo la peor crisis de seguridad en su historia, y fueron testigos en esta ocasión, día de la elección, de candidatos a presidente que asistieron a los centros de votación vestidos con chalecos antibalas, cascos y protección policial y militar e incluso escudos de plomo, algo nunca antes visto en ese país y en muy pocos además. La sorpresa de la jornada fue el candidato Daniel Noboa, de la Alianza Democrática Nacional, que logró el 24% de los votos válidos y que disputará el balotaje de octubre, la segunda vuelta, con Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, quien obtuvo el 33% de la votación. Desde que inició la contienda electoral, González se perfilaba en las encuestas como la favorita y la primera opción electoral, pero Noboa, hijo de una de las personas más pudientes del Ecuador, era uno de los candidatos que ocupaba de los últimos lugares. Así que por eso el resultado se reconoce como un resultado inesperado y sorpresivo. Al conocer los primeros resultados oficiales, Noboa se dirigió a sus simpatizantes y a los medios y dijo: estamos muy contentos, el pueblo ecuatoriano ha ganado. A partir de mañana debemos empezar a trabajar de nuevo. Estamos en la segunda vuelta. Noboa, joven de 35 años e hijo del empresario y político Álvaro Noboa, al ser consultado si buscará conformar una coalición en contra del correísmo, aseguró: no estoy a favor de la trinca, sino de un nuevo proyecto. Por su parte, Luisa González agradeció a su militancia y resaltó que la jornada electoral del domingo movilizó a los ecuatorianos a pesar del temor por la ola de violencia que vive el país. Este Ecuador valiente, este Ecuador con sentimiento de patria se movilizó, rompió el miedo y votó por una mujer. Es la primera vez que una mujer obtiene tan alto porcentaje en la primera vuelta, destacó Luisa González. El balotaje está programado para octubre, para el mes de octubre de este año, y quien gane tomará posesión en enero del 2024 y completará el periodo de Guillermo Lasso, que lo deja sin concluir, y estará en el poder apenas por 18 meses aproximadamente. Muy bien. Acá más cerca, en Guatemala, resultó electo como presidente el académico Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, quien aseguró que ya el Tribunal Electoral del país admitió su victoria con la publicación de los resultados que estaban en línea, se podían consultar en vivo, y que superó ampliamente Arévalo a su contrincante Sandra Torres. Reconozco a Sandra Torres, mi contendiente. Tenemos enfoques distintos. A ella y sus electores les garantizamos que sus derechos ciudadanos serán garantizados. Que sepan que trabajaremos por el bienestar unido de todo nuestro país, sentenció durante una rueda de prensa Bernardo Arévalo tras la difusión de los resultados. Reiteró también su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción para recuperar la confianza en el Estado y en la democracia. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente: basta ya de tanta corrupción, dijo Arévalo en sus primeras declaraciones ante la prensa tras ganar el balotaje presidencial, con un fuerte discurso en contra de la corrupción, un mal que ha sido calificado como endémico
en el país. Recordemos que al líder del movimiento Semilla lo trataron de sacar de la contienda a través de varias argucias y maniobras legales que finalmente no se concretaron. Escrutado casi el 100% de los votos, Arévalo suma un total de 2.3 millones de votos a su favor, que representa el 59%, es decir, tiene un mandato bastante claro, mientras que Torres Casanova contabiliza 1.4 millones de sufragios, aproximadamente 36%. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala hará oficial en las próximas horas el resultado que permitirá al candidato del movimiento Semilla ser investido el próximo 14 de enero por un periodo de 4 años en reemplazo del actual mandatario Alejandro Yamatei, quien también reconoció el triunfo de Arévalo, incluso posteó en Twitter un saludo de felicitación al presidente electo y al pueblo de Guatemala por el ejercicio cívico-electoral. Y ahora nos vamos a la península ibérica, donde Pedro Sánchez y el líder conservador Alberto Núñez Feijóo deben demostrar al jefe de Estado que cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes. El jefe de Estado es el rey. El conservador Partido Popular fue el más votado de las elecciones de julio, con 137 escaños en el Congreso de los Diputados, pero sin la mayoría suficiente en la Cámara Baja del Parlamento Español, donde se decide la investidura. El Partido Socialista Obrero Español de Sánchez obtuvo 121 y el pasado jueves logró los apoyos suficientes para hacerse con la dirección del Congreso, aunque varios grupos que le respaldaron advirtieron de que no está cerrado su voto para la investidura. Entre ellos Junts, el partido del expresidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, huido de la justicia española tras la declaración unilateral de independencia del año 2017, que cuenta con 7 diputados y es clave para la votación de la investidura. Las consultas del rey comenzarán con los partidos con menor representación, entre ellos grupos regionalistas, Partido Nacionalista Vasco y la coalición de izquierda Sumar, cada cuarta fuerza más votada con 31 diputados. A ellas no acudirán fuerzas independentistas catalanas como Junts, las vascas ni los nacionalistas gallegos, que junto con Sumar apoyaron al PSOE para hacerse con la dirección del Congreso. El martes será el turno, es decir, mañana, para los más votados, es decir, conservadores, socialistas y la extrema derecha de Vox, que tiene 33 escaños y ha anunciado su apoyo al Partido Popular en la investidura, aunque el jueves no le dio su respaldo para la dirección de la Cámara Baja. Núñez Feijóo defiende su candidatura para someterse a la sesión de investidura como fuerza con mayor representación, mientras que el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, argumenta que es el grupo con más apoyos para alcanzar la mayoría suficiente entre los 350 diputados. El candidato que finalmente proponga el jefe de Estado necesita en primera votación la mayoría absoluta del Congreso o la simple en una que se hace 48 horas después. Si tras ambas no se obtiene el apoyo suficiente en un plazo de 2 meses desde la primera, se podrán celebrar nuevas elecciones, pero si ningún candidato consigue el respaldo suficiente, habrá necesariamente que convocar nuevamente a los españoles a las urnas. Eso lo que determina el sistema electoral en España, Flor. Así es. Y en el plano local, no sé si viste el último post de Instagram de Ricardo Martinelli diciendo que, a ver, lo tengo por aquí. Déjame tomar café para... Dice, la nómina ganadora, y vuelve y pone la foto de él con José Muñoz y Marta Linares en... Marta Linares en el medio. En el medio. Ah, bueno, eso es un mensaje claro de que... No, pero eso pasó hace una semana. Aunque Camacho diga que no tienen ni plan A, ni plan B, ni plan C, ni plan G, evidentemente a Marta Linares la están tratando de promover como un eventual plan B. Eso, cualquier observador desprevenido político sabe que eso es así. Sí, esa imagen es para eso. No hay que ser, tú sabes. ¿Y qué tal las declaraciones de Ernesto Pérez Valladares en el Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados es una cosa que yo no sé, se siguen superando ellos mismos, oye. Increíble. No, es que Flor, le apuestan a la amnesia colectiva, pero afortunadamente existe ya ahora Google, porque antes uno iba a las hemerotecas y buscaba, ¿no? Investigaba. Ahora ya está Google y en Google sale
toda la... Bueno, pero hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. A ver. Sí, a ver. La nueva presidenta del Colegio de Abogados, que se llama Maritza Cedeño, se reunió. Que vamos a tener próximamente aquí, Flor. Tenemos una invitación pendiente para ella. Se reunió, ya la teníamos y ella canceló. Ella canceló porque tenía una emergencia familiar. Entonces, fuera del ojalá venga. Evidentemente ya no tiene la emergencia familiar porque ya estaba reunida con el toro, vamos a hacer esa coordinación. Bueno, ella se reunió con Carlos Raúl Moreno, Eloy Alfaro y del otro lado Ernesto Pérez Valladares para hablar de la industria offshore. Es que esos son los promotores del grupo que se llama Gafipi. Ese es el grupo que rechaza los estándares que han impuesto, según ellos, el Gafi y la OCDE. Entonces, los estándares que obligan, y ciertamente yo creo que se les ha pasado la mano un poquito, a los profesionales del derecho a hacer una serie de actividades que riñen con, incluso que no tienen nada que ver con la profesión de abogado, pero que además, de acuerdo con las leyes panameñas, esas actividades están restringidas a los profesionales de ese tipo de análisis, que son los auditores y los contadores. Entonces, tienen su punto en oponerse. No voy a decir que no, tienen su punto. Pero entonces sigue, Flor. ¿Cómo fue lo de Ernesto Pérez Valladares y este grupo? Dice que Gafipi. La nueva presidenta... Gafipi, le digo yo porque es en francés, Gafipi. Gafipi. Porque ellos le culpan de todos los males nuestros a Francia, entre otros. Sí. Bueno. Pero bueno, ella le estaba exponiendo al expresidente Pérez Valladares la trama desafortunada, entre comillas, contra la industria offshore. Y dice que Pérez Valladares ignoraba los detalles de esa trama, ¿no? O sea, él no tenía ni idea, estaba sorprendido, dice. Y recomendó incluso acciones a tomar con su experiencia y apoyo. ¿Acciones de compañías offshore o acciones? Bueno, porque es que solo hay que recordar el tema de los casinos, efectivo, avión y yate, el combo del juego, y eso era una nota que sacó el diario La Prensa, creo que en el año... Ya ni me acuerdo en qué año fue esto. Hace mucho tiempo. Ya ni me acuerdo qué fue esto, pero en qué año fue esto. Fue cuando el expresidente trajo el Mr. Bull, ¿te acuerdas? Que lo trajo y atravesó el canal inclusive. El yate, el Bull, y cómo quedaba probado que el yate y el avión recibieron fondos de Lockheed Games. Y cómo funcionaba esa operación por dentro. La verdad es que... me dieron muchas ganas de reírme cuando vi los detalles de la reunión y me dieron muchas ganas de llorar. Mira, cuando vi la noticia de la prensa de Contraste, porque la verdad es que risa por lo que tú dices de amnesia colectiva, pero ganas de llorar porque aquí no pasó nada con eso, ¿no? No pasó nada. Y fíjate, ahora con la campaña política y con las personas que se han inmiscuido voluntariamente en la campaña política a ofrecer su nombre como candidatos a la máxima magistratura del país, a la presidencia de la República, pues la gente le está recordando su pasado a muchos, a Martín Torrijos también, con el tema del pronunciamiento del Parlacén, oponiéndose al Parlacén y todo a raíz de la juramentación de los dos hermanos Martínez y Linares. La gente le recordó su maniobra que tuvo para librarse de un caso judicial que también hizo uso de la prerrogativa o del fuero del Parlacén, ¿no? Entonces, cuando usted se expone, va a recibir el recordatorio, porque como la memoria colectiva es frágil, pues hay quienes se dedican a recordarlo. Y ahí está Google, además, afortunadamente. Ahí está Google. Así es. Y en otras noticias, Blandón dijo algo revelador ayer en la entrevista que le hice aquí en Telemetro en Flor Mirachi Pregunta, y es que sabemos que su mejor carta de presentación son sus 100.000 votos que obtuvo en las primarias del panameñismo, ¿cierto? Pero la pregunta, y que tiene un partido un poco más estructurado que y unificado que Rómulo con el CD. Pero mi pregunta fue, ¿qué tendría Rómulo a su favor en una negociación para encabezar esa alianza? Y Blandón dijo claramente, la verdad es que en las mediciones que hemos hecho, si Martinelli no corriera, esos votos no se me endosarían a mí, sino a Rómulo Rux.
Y por otro lado, si Rómulo no encabezara la alianza, los votos de Rómulo tampoco se irían donde mí, se irían donde Ricardo Martinelli. Entonces eso es lo que tendría, según Blandón, a su favor Rómulo para encabezar una alianza. Me pareció muy sensato de su parte y honesto decirlo. Creo que es el más transparente de todos los candidatos en este tema de las alianzas. No sé qué piensas tú, Guido. Sí, no, yo puedo coincidir, aunque eso es una, digámoslo así, una proyección hipotética, porque a la hora de la verdad, frente a la urna, el elector es el que decide. No es lo mismo la popularidad que el elector es el que decide, y en esos momentos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en el momento, aunque Guido, tenga mi voto definido con antelación. Ya ha ocurrido, ya ha ocurrido. Así es. ¿Recuerdas 2014, por ejemplo? Sí, ¿no? sí. O sea, ¿dónde estaba Juan Carlos Varela? Estaba de último en las encuestas y resulta que fue el que ganó la... hablando de Juan Carlos Varela. Oye. Por cierto, yo no entendí lo de Juan Carlos Varela en el Parlacén. Yo tampoco, candidato. O sea, está pensando pero si se postula en las elecciones del 2024 hasta donde en la tengo lista entendido, del él Parlacén. nunca se posicionó como diputado del Parlacén, ¿no? A ver. Él no fue allá a juramentarse. Ajá. Pero el tratado del Parlacén dice que es automática la juramentación. Y en septiembre del año 2022, su abogado, en la audiencia preliminar de Odebrecht, dijo que él ya estaba. Trató de usar esa baraja, pero esa baraja no fue utilizada ni materializada. Exacto. Porque simplemente está siendo juzgado por el sistema ordinario y no por la Corte Suprema. Exactamente. Bueno, pero hay que recordar que él trató intentó, pero ese fue su alegato. Sí, ojo. No, está bien, el tema es que... Sí, ese es como el alegato de los defensores de Martinelli que dice que el principio de especialidad. Por eso, pero hoy en día no está. Porque si estuviera en el Parlacén, no está. Porque si estuviera en el Parlacén, no estuviera juzgando el Ministerio Público en el caso de juzgando el Odebrecht. Ministerio Público, exactamente. No estuviera ni el Ministerio Entonces, Público no ni la jueza entiendo- Valoisa Márquez. No entiendo por qué quiere postularse si él nada más lo que tiene que hacer es, en todo caso, ir a tomar posesión, ¿no? Le quedaría, como hicieron los hijos del presidente Lo que pasa es Martinelli. que yo no ¿O sé, O sea, es lo sería- mismo. Pero ojo. Claro, por eso no solo entendí esa recuerdo- parte, Sí, yo ¿no? tampoco la No entendí entendí porque eso. él dijo, Sí. actualmente es diputado del Parlacén, aunque no esté juramentado. Mantiene una prerrogativa funcional que se adquiere sola y únicamente por aquellas personas que han ocupado la máxima magistratura de este país, o sea, la presidencia de la República, Pero prerrogativa debe- que se adquiere. Pero debe posicionarse. Eso lo dijo el abogado Debe juramentarse, y eso es no lo que tuvo dijo el ningún efecto. abogado. Y no tuvo Exactamente. ningún efecto. De en el posicionarse. proceso. Es que es lo mismo de los hijos del expresidente Martinelli, por eso es que tomaron posesión. Así es. Si no toman posesión, en la práctica Pero no ese- eres sí. diputado. No, y ya tomaron posesión No, y pero ya los habilitaron, es además. automático. Exactamente. Ya los Tomaron habilitaron. posesión y lo los habilitaron principales. encima. Porque A son pesar de suplentes. que hay quienes dicen que los suplentes tienen la misma prerrogativa. No, pero Por si sí, por si no, los habilitaron. lo como habilitaron, así principales. que Bueno. no hay de otra. Por eso es que Se siguieron en ese prestando caso, para la jugarreta. en No ese se nos caso olvide. del expresidente Juan Carlos Varela, pues no entendí, de verdad que No, yo tampoco, porque él siempre ha tratado de mantenerse distante de las acciones de Ricardo Martinelli. Pero, Con esto hace lo mismo, pero o intenta así hacerlo. es. Y justamente después de lo de los hijos, Sí. cuando Bueno, todavía está fresquecito en la memoria de la gente. no lo entiendo. No, Él- pero ya él- te digo, ¿por qué esperar a postularse si puede tomar posesión hoy, por ejemplo? Y evita participar o que lo En llamen la en el audiencia. caso de Brecht. Tampoco entiendo. Bueno, y quizás esto fue vaya lo que por ahí. dijo el ex presidente de la Asamblea y también ex diputado, su hermano, José Luis Varela, ¿no? Sí, que lo estaba pensando. Que lo estaba pensando, analizando. Es que hay que ver, ¿no? Si realmente en la práctica se materializa. Bueno, pero sería el colmo de los colmos porque trataron en teoría de salirse del Parlacén cuando él era canciller Bueno, y él lo ha- vicepresidente. y él lo ha reiterado en Además, múltiples ocasiones. que él no ha necesitado ir a eso. Siendo presidente, siendo expresidente, lo ha reiterado en múltiples ocasiones que él no va a hacer uso del Parlacén como un escudo protector. Oye, Entonces, y ahora que va a iniciarse la discusión del contrato ley de minera en la Asamblea. Oye, entrevistaste a Sorel Morales esta mañana y casi que me... No, pero más da allá de una Sorel cosa. Morales, lo que realmente está en el ambiente es la contradicción entre la subadministradora y el administrador del yo canal. le creo a la subadministradora, Sí. porque Yo ella es también. técnica. Porque es que, es más, en el video que está el circulando, administrador es político. Guido, en el video Entonces, que está Y la circulando... que lleva toda la vida ahí y sabe de verdad Sí, es sí, Lilia sí, María. En el correcto. video que está circulando, que ese Fue día la- creo que, yo no sé si Flor estaba acá con tú. No, no, Flor no estaba. Fue el Porque es día que que- la que- entrevistamos a la Yo sé, subadministradora. pero ese Guido fue el le día que hizo superaron. específicamente esa pregunta y es lo que está circulando. Sí. La pregunta de si habría algún impacto o no. Obviamente la subadministradora sí es la parte técnica. El tema es que en el programa de Sabrina el domingo le hicieron la misma pregunta al administrador.
Y el administrador dijo que están revisando el contrato Están de ley revisando. para tratar de determinar hasta dónde llega el alcance de Oye, requerimientos de agua de la operación bueno. minera y establecieron claridad si hay algún tipo de traslape entre la fuente del canal y la de la mina. Mira esa respuesta de la administradora. Mira, Wow. voy a sustentar por qué le creo más a Ilia Espino de Marota que a Ricauter Vázquez. ¿Hace cuánto está funcionando la mina? Ahí lo dijo Sorel. No, digo... Ahí lo dijo Sorel, hace 3 años. No, digo, sí. Tú me dices que el canal de Panamá no ha estudiado eso. Espérate, como Hombre, Minera por favor, Panamá, pero claro que lo han estudiado. Tiene 20 años. No, Tiene más de pero 20 como, años la mina. no, pero como Minera Panamá, Claro, que es como la que, Minera Panamá. la que se está cuestionando ahora. Eso tiene 3 años funcionando, usando el agua de la subcuenca esa que dice Sorel, que son 2 subcuencas más allá de la subcuenca del canal, a 60 kilómetros. Tú me dices que el canal de Panamá no había estudiado eso. Yo no puedo creer eso. Yo tampoco. Creo que eso ya está estudiado. Yo tampoco. Por eso es que yo le creo a Ilia. No, y Espino de Marota. la respuesta de la subadministradora fue directa y clara. Directa. Ya. No tiene nada que ver una cosa con la No otra. tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso es que no entiendo ahora la posición del administrador del canal de Panamá. Que por cierto... Pero me pregunta alguien qué fue lo que dijo la subadministradora. Que no tiene nada que ver. no tiene nada que ver el una agua con que otra. usa Sí. la mina con el agua que usa el canal. Y fue enfática. Es Sí. más, está circulando el video. De repente vamos a ver si nuestra producción lo rescata, porque creo que fue la primera o la segunda pregunta de Guido, específicamente el día que la trajimos aquí a Cuarto Poder. Y ella fue muy clara con relación al tema del agua y el tema de la utilización del agua y su vinculación o traslape que pudiese haber con la mina. Claro, esto aparece, obvio, en declaraciones del administrador que da este fin de semana antes que comience la discusión en la Asamblea. Claro, el tema Y está, el como tema Guido está muy bien caliente. plantea, puede ser un tema político, no sé. El tema pues, está caliente. de repente, sí, y puede entonces, no, independientemente de esa pregunta, hubo varias preguntas en ese programa que mencionas, Atenógenes, que el administrador no contestó, no concretó la respuesta. Él es político, él es siempre ha sido un político. Ilia Espino de Marota es una técnica. Ella fue la que llevó adelante la dirección desde el punto de vista de ingeniería de la ampliación del canal de Panamá. Entonces yo tengo necesariamente que creerle más a Ilia Espino de Marota. Y no tiene nada que ver con la subjetividad acerca de si está a favor o en contra del contrato. Estamos hablando de un tema objetivo, o sea, lógico. Y clave. Y clave en una discusión que ahora puede estar presentándose de cara al inicio de estas discusiones en la Asamblea. Así que por eso lo estamos planteando, ¿no? Que un poco era lo que planteaba el presidente de la Cámara Minera, Sorel Morales, que hablaba acerca de eso, de que entre esta diferencia puede ser que esté mucha gente alrededor, obviamente, aupándola en función del debate por la mina, si debe permanecer la mina o no. Lo cierto es que en la Asamblea los diputados lo único que pueden hacer es aprobar o rechazar lo que ya se discutió en el Ejecutivo. No hay más nada. No hay más nada en ese sentido. Sí, bueno, hay que ver. Están encendidos está caldeado el ambiente con el tema del contrato minero. Sin duda hay convocatorias a marchas, a todo tipo de cosas. Amanecieron pancartas en los principales gremios empresariales, qué sé yo, como si los gremios empresariales tuvieran responsabilidad en el tema del contrato minero. Entonces, yo no sé, están muy encendidos, a lo mejor por eso el administrador trató de ser político en su respuesta, de que están estudiando el contrato para ver las implicaciones. Yo creo que eso está requete estudiado desde hace rato, además, porque si no sería una irresponsabilidad de la ACP no haber estudiado eso. Claro, y poner un punto, en caso de que el estudio salga de que sí se afecta, ponerle al Ejecutivo claramente eso sobre la mesa. Eso pasó por el Ejecutivo, Entonces, eso se discutió así en el es. Ejecutivo. Es que la ACP es un ente autónomo, Claro. pero ahí está sentado un ministro Sí. presidiendo la Junta Directiva, que se sienta en el Consejo de Gabinete. Exactamente. Entonces, o sea, ese cuento no. ese tema y ese error de comunicación allí creo que es delicado. Es delicado. Bueno, tenemos una pausa. Vamos a hablar hoy con la directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana sobre el proyecto de ley de reformas a la ley de transparencia. Lo que se busca en la Asamblea es modificar la ley de transparencia de acceso a la opinión pública, y la crítica gira en torno a que, a pesar de que lo presenta la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues no ha habido mucha transparencia en lo que se ha presentado. Vamos a hablar con Olga Dovaldía en unos minutos aquí en Cuarto Poder.
Ya estamos de regreso con más y tenemos el video donde la subadministradora del canal, Lilia Marota, explica la relación entre el canal y la minería. ¿Lo tienes? ¿No? Todavía. Ya el productor lo está procesando. Sí, porque creo que es justo ver también lo que dijo aquí en Cuarto Poder la subadministradora del canal. Sobre Que fue muy contundente. Sí. Y entonces yo creo que, o sea, yo no sé, puedo estar equivocado, pero yo creo que el canal, desde cuando se otorgó, o sea, desde cuando se otorgó el contrato de concesión a la antigua minera Petaquilla, pero después cuando el contrato fue cedido o vendida las acciones, qué sé yo, a First Quantum, que es como dijo Sorel Morales, la tercera explotación de cobre más grande y más vasta del planeta, el canal debió haber estudiado eso desde aquel entonces. Sí, pienso que sí. Pienso yo, ¿no? No, y estoy seguro que lo estudió. O sea, así es. Sí, estoy Entonces, seguro que lo estudió. No dificulto esa realidad, pero bueno. De igual forma también, bueno, mientras encontramos el video, porque sí creo que sería oportuno recordar lo que pasó aquí en Cuarto Poder, haremos también lo de la iniciativa de ley que deroga y modifica la ley de transparencia y acceso a la información. Entre otras cosas, imagínense ustedes que la ANTAI, que es la que promueve esta iniciativa, hizo una convocatoria a opinar por correo electrónico sobre cambios a la Ley 6 de 2002 en el primer semestre del año 2020 y excluyó a esa gran parte de la población panameña sin conectividad en ese momento y en medio de la crisis sanitaria. No conforme de que estábamos en medio de la pandemia, porque ahí fue donde se hizo la consulta. Primer semestre del 2020, recordemos que la pandemia, ahí estaba la pandemia se declaró en marzo del 2020. Exactamente. Y hasta junio del 2020 todavía estábamos encerrados. Fue en ese momento en que la ANTAI hizo la consulta y por vía email. O sea, el nuevo proyecto con el que se pretende sustituir esta ley 6 no fue parte inclusive de esa comunicación que se hizo por email. Nunca se implicaron los cambios que introduce el texto mismo del proyecto, los nuevos procesos y elementos. Ninguno de estos cambios fueron consultados específicamente en esta iniciativa de ley, que ahora es la 1031, que deroga y modifica la ley de transparencia. No es producto de una verdadera consulta ciudadana nacional, ni que permitiese que todas las fuerzas del país estuviesen conocimiento con algo tan importante y que en su momento, hablamos del año 2002, es decir, hace más de 20 años, fue innovador para el Estado panameño. Y hoy, más que evolucionar, lo que estamos es involucionando en esa materia. Así que en breve vamos a estar conversando con Olga Dovaldía sobre eso, pero creo que ya tenemos el video. Ahora sí, Miguel Ángel, nuestro productor. Vamos a escuchar lo que dijo la subadministradora del canal aquí en Cuarto Poder. Allá en el canal, pues obviamente la habrán escuchado. Los detractores de la actividad minera y específicamente de la mina Cobre Panamá señalan que el agua que utiliza la mina afecta al canal de alguna manera porque es agua que se requiere para la operación del canal y que esa agua le resta de alguna manera ese recurso hídrico que se requiere para la operación del canal. No, ¿eso es cierto o es falso? Eso no es correcto. La ejecución del proyecto de la minería es totalmente independiente de las aguas que van al canal. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Bueno. Otra pregunta, ¿cuánto costaría y quién asumiría los costos, obviamente, de un proyecto como el de Río Indio? Allá en el canal, pues obviamente la habrán escuchado. Los detractores de la actividad minera... Ahí quedó claro, ella fue muy clara. Muy clara y directa, Guido, en la respuesta, ¿no? Sí. A mí me preocupa todavía más la declaración del administrador del canal, porque ella había respondido eso 3 días antes, o un par de días antes. ¿Cómo puede desmentirla de esa manera? A mí me parece que eso no está bien. Bueno, y sobre todo porque su equipo de prensa, o sea, para poder coordinar las entrevistas con el administrador y subadministrador del canal, se coordina también con su equipo de prensa. Claro. Alguien debió alinearlo en cuanto a la respuesta, me imagino, porque es una pregunta obvia. Es una pregunta obvia ahora que está el tema de la discusión del contrato minero. Obviamente le iban a preguntar sobre eso y así fue. Claro. Pero no puede ser que en la semana pasada hubo 2 opiniones distintas en el canal de Panamá sobre el tema de la mina. Bueno, entre las dos
más altas principales autoridades. figuras. No pueden ser que tengan posiciones contradictorias. Eso implica que de seguro el Canal de Panamá va a emitir un comunicado formalizando y La alineándose posición, por lo menos en cuanto a la unificando la posición. unificando la posición sobre eso. Y creo que es importante, más en este momento de discusión en el que está entrando el proyecto minero, que por cierto es un proyecto que lleva el Ejecutivo a la Asamblea. Y que independientemente de la posición que tiene el canal y la autonomía que tiene el canal, debió haber en todo caso revisado eso cuando estaba en discusión, porque estuvo por mucho tiempo en discusión en el Consejo de Gabinete. Pero bueno, veremos qué pasa. Ahora sí tenemos contacto con Olga de Ovaldía, está con nosotros esta mañana, Olga, y hablamos acerca de esta iniciativa de ley que busca derogar la ley de transparencia del 2002. Y hay mucha preocupación porque la falta de consulta es obvia por parte de la autoridad que lo presenta, que es la ANTAI. Olga, buenos días, gracias por acompañarnos, cuéntanos. Buenos días, Atenógenes, Guido, Flor, feliz lunes, excelente semana. Sí, hay gran preocupación, somos múltiples las organizaciones, entidades, sectores que estamos muy preocupados con el tema de la discusión de la derogación y modificación de la ley de transparencia en este momento. Creo que la forma más fácil de explicar esto es el cómo, el cuándo, el qué y el por qué, como lo hablamos el otro día. El cómo, al que se han referido en la introducción al tema, sí es muy importante. Efectivamente, el proyecto de ley que se presentó por parte del Ministerio de la Presidencia, el texto, el contenido, la ciudadanía no lo conoció, sino hasta que fue publicado en el Legispan de la Asamblea. Efectivamente hubo una consulta por correo electrónico, pero el producto en sí, el texto de la ley, los cambios, no se conocieron hasta que fueron presentados. Por lo tanto, no es un documento que haya tenido ni consulta amplia, democrática, de todas las fuerzas vivas del país. Y por lo tanto, una ley que lo tuvo en su momento en el 2002 y que es una de las leyes más importantes del país, no solamente en el tema de acceso a la información pública, sino en el tema mismo de la participación ciudadana como mecanismo de lo que es la democracia participativa, por un lado, y por otro lado tenemos el cuándo, el momento que está tan cargado de intereses políticos, económicos, de todo tipo en este instante, no se presta a una discusión realmente sosegada y concienzuda de lo que debe ser la modernización de una ley que nos ha servido bien durante los 21 años que la ley tiene. Nos preocupan mucho también ciertos contenidos de la ley. Tiene algunos elementos interesantes, inclusive desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Nosotros, bueno, que es la naturaleza de nuestro trabajo, tenemos años hablando de la posibilidad de modernizar la ley, pero inclusive recordarán el reto por la transparencia. ¿Se acuerdan que nosotros le pusimos un reto por la transparencia a los candidatos presidenciales en el 2019? Y el actual presidente Cortizo firmó el reto y lo incluyó en su plan de gobierno, en el 4 pilares y una estrella. Nosotros ahí pedíamos específicamente dos cosas. Uno, reforma de la ley de ANTAI, reformar la ley de la autoridad y estricto cumplimiento de la ley de transparencia. ¿Qué pasa? Que con esta reforma a la ley de transparencia no viene de la mano acompañada una reforma a la autoridad, que se ha convertido en un ente político. El director entra y sale con el equipo del presidente, por lo tanto, como, digamos, institución de control moral hasta cierto punto, tiene una debilidad en su independencia. El contenido de la ley también tiene, a pesar de que tiene algunos elementos interesantes, que entiendo introdujo una consultoría internacional, también trae importantes retrocesos en las formas en que los ciudadanos van a poder reclamar que efectivamente se le entregue la ley y en lo que llamaríamos el régimen de excepciones. Entonces es una cosa muy delicada porque en efecto puede retroceder el estándar de transparencia en el país. ¿Por qué tiene que importarle esto a la ciudadanía y no solamente a los periodistas? Siempre se piensa que este tipo de leyes de libertad de expresión, de acceso a la información, todo este tipo de temas son solamente de interés para los periodistas. ¿Por qué no es así? Bueno, son múltiples razones. Digamos, empecemos con el sector privado. La competitividad y la libre competencia empresarial se sienta sobre la posibilidad de acceso a información pública clave para tomar decisiones, para saber cómo van los negocios, para generar más ese ambiente
del campo de juego nivelado. En el sector social, toda la información de las estadísticas sociales del país y de cómo se entregan los recursos que todos conocemos en servicios que el país necesita, es esencial poder entenderlo y poder acceder a esa información cuando no es parte de la transparencia proactiva. Creo también, Flor, que poco a poco en estos 21 años ha tomado muchísimo tiempo generar esa cultura de entender desde el sector público el deber de entregar la información pública. Ahí valdría la pena hacer una pequeña distinción entre lo que es la transparencia proactiva y la transparencia pasiva. Así que suena a términos un poco complicados, pero no lo son. La transparencia proactiva es lo que publican obligatoriamente las entidades públicas todos los meses en sus páginas de Como la transparencia. planilla, por ejemplo. La planilla, la ejecución presupuestaria, los gastos, los viáticos, cuánto han llevado, bajo qué criterios se están haciendo esas ejecuciones y otras informaciones más que obligatoriamente contiene la ley de transparencia, que son de lo que se llama pues lo que ellos publican voluntariamente, no es la palabra, pero publican todos los meses obligatoriamente en su sitio web. Eso ha tomado los 14 años, 12 años, entrar en esa cultura de publicar, que el Estado entienda que la información que es pública es de la ciudadanía, no de ellos, que no es una prerrogativa de ellos darla, sino que la ciudadanía la necesita para entender cómo van las cosas. Y quiero recordarles a todos que eso comenzó a través de la Defensoría del Pueblo en su momento, cuando el defensor era Juan Antonio Tejada, con un nodo de transparencia para poder hacer ese proceso de que la autoridad, de que las entidades públicas entendieran el deber de transparencia. Eso es esencial para poder entender cómo se están usando los recursos que son de todos. Y tú tienes razón, a veces no es tan fácil entender cómo esta ley me afecta para yo saber en qué se gastaron el dinero en mi comunidad. Pero hay una relación directa entre la información pública y que la ciudadanía pueda accederla, y la ley también trae un elemento en su momento muy novedoso e importante. Era la obligación de hacer consultas ciudadanas en todos los temas que afectaran la vida de la ciudadanía. En este proyecto de ley, por ejemplo, hubiéramos esperado que al mismo tiempo que se trata de adelantar los conceptos de acceso a la información pública, se adelantara el concepto de participación ciudadana y que fueran, por ejemplo, añadir elementos novedosos que ahora son parte de los estándares internacionales de participación ciudadana, como la vinculación, pero eso no se desarrolla en este proyecto de ley. Y el proyecto de ley, además, como te digo, trae unos retrocesos muy puntuales en la forma en que se le puede reclamar y se puede lograr el contrapeso del otro poder, el Ejecutivo, hacia los otros poderes cuando los funcionarios niegan informaciones. También se le quita al funcionario responsabilidad por ello a título individual, y eso va mermando la cultura de la transparencia en el sector público. Olga, una preocupación que creo que se ha puesto de manifiesto es que se pretende tratar de darle prioridad dentro del proyecto de ley, curiosamente, que se vende como proyecto de ley de transparencia adecuada a los estándares nuevos y al modelo nuevo promovido por la OEA, se pretende darle prioridad a la privacidad de datos que está establecida en la Ley de Protección de Datos, incluso con respecto a temas que son relacionados con manejos de fondos públicos. Es decir, por ejemplo, los beneficiarios de becas, de auxilios del IFARU. Y eso, ese es uno de los mejores ejemplos. Sí, y eso en mi concepto, y Olga ha participado también en varios foros que se han hecho con expertos en el tema de protección de datos, no hay ningún conflicto. La ley los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son muy claros, el principio 10 particularmente, de que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la difusión de información de interés público. Entonces acá se está tratando de echar por vía de la ley de transparencia un manto de opacidad sobre esa información. Y tú Sí, hablabas, mira, Olga, y tú hablabas aquí, qué pena interrumpirte, no te preocupes. hablabas también hacías referencia a la Defensoría del Pueblo cuando la dirigía Juan Antonio Tejada, y también estaba Guido en ese equipo, en ese momento. Así es. Yo también, Así es. después de contestar esa pregunta,
quisiera que me digas cuál es el papel del defensor actual en en este escándalo, porque realmente es escandaloso lo que está pasando. Mira, y lo que está pasando tiene un cariz muy raro, porque eh, la propia ley, el proyecto de ley, trae grandes omisiones. Es decir, lo que trae, mira cómo, creo que la mejor manera o más sencilla forma de explicarlo, y no es un argumento mío que me inventé yo, hay un profesor argentino de Derecho Constitucional que se llama Roberto Gargadella, que tiene una teoría de que en las constituciones latinoamericanas la parte que enuncia los derechos es muy rica. Hay cantidades, decenas de derechos que son y garantías que son puestos en las constituciones. Pero cuando pasa a los mecanismos que la Constitución contiene para poder decir cómo la ciudadanía va a poder exigir esos derechos o va a recibir esas garantías, entonces el carro hace agua y se platea por todos lados. Eso es lo que le pasa a este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene unos enunciados muy buenos, pero cuando entras a lo que sería la sala de máquinas, tú imagínate que tú tienes la parte de un motor, un carro o un tren que tiene unos vagones muy buenos, muy bien decorados, muy bien puestos, tienen todo lo que necesitan, pero tienes la locomotora. Y si la sala de máquinas no funciona, pues ¿de qué te sirve tener esos vagones? Porque cuando quieres que el tren arranque, no arranca. Eso es lo que le pasa a este proyecto de ley. La parte que contiene el régimen de excepciones, hay una serie de omisiones en la ley. Una de las omisiones es que era el momento para aclarar completamente y deslindar qué es información de naturaleza pública a la que debemos tener todos acceso porque se prioriza el uso de los bienes públicos y qué es información protegida por la ley de datos de protección de datos personales, ¿ok? Que nunca su intención, ni siquiera en la Unión Europea, era proteger a un funcionario de que dé la información pública que es de naturaleza pública. Inclusive, mira, en esta ley, en este proyecto de ley hay una cosa muy curiosa, que es que en la ley actual, el funcionario que tiene o custodia la información es personalmente responsable ante la ciudadanía o a quien pide la información. Es decir, él tiene responsabilidades civiles, administrativas, que la ley le va a exigir si no entrega la información. En este proyecto de ley se crea una burocracia adicional y la responsabilidad de entregar la información ya no es del funcionario que la custodia, sino de una nueva estructura burocrática que va a generar en cada entidad, inclusive las comunidades locales, las autoridades locales, digamos, un oficial de transparencia o de cumplimiento. ¿Y qué pasa con eso? Que la ley de protección de datos personales nuestra, la panameña, tiene 2 artículos que hablan específicamente de cuando la información es de naturaleza administrativa para el ejercicio de la función pública y cuando la información tiene que darse porque se trata del uso de los recursos públicos. Esos 2 artículos en la Ley de Protección de Datos Personales se asientan sobre la responsabilidad del funcionario. El artículo dice textualmente que no se tiene que pedir permiso para tratar los datos privados cuando se trata del deber de un funcionario público, de un servidor público, de informar sobre el uso de los recursos públicos. Cuando le quitas eso a la ley de ANTAI, también le estás quitando en un solo plumazo con esa omisión la protección que hay dentro de la ley de protección de datos personales. Además, en la práctica hemos visto ya varios casos en los cuales la propia autoridad de transparencia está confundida en qué es, o parece estar confundida, en qué es una información que pertenece al grupo de lo confidencial o de datos personales y que es una información pública. Tenemos hasta sanciones a medios porque la autoridad no ha entendido, se ha confundido y ha utilizado un estándar que no se aplica a la información pública. Entonces, esas omisiones dentro de la propia ley van generando este descenso en la transparencia. Otra omisión grande y cambio en este proyecto de ley es que en la ley actual, por ejemplo, establece que lo que se llama dentro de las causales de acceso restringidos o lo que son el régimen de excepciones, está que todos los procesos investigativos serán reservados hasta que sean resueltos.
una vez son resueltos y hay una sentencia ejecutoriada o una decisión administrativa ejecutoriada, se convierten en públicos. Entonces, claro, ahí está todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, el órgano judicial, lo que hoy día es la DIJ, el Consejo de Seguridad, todas los que son de tipo investigativo. Actualmente el proyecto de ley 1031 tiene el artículo lo transforma en lo siguiente: todos los procesos del Estado, administrativos, penales, civiles, todos pasan a ser de acceso restringido y se elimina la línea que dice, una vez hay una decisión, fallo ejecutoriado, decisión administrativa, pasan a ser de dominio público. ¿Se imaginan? Ahí está creándose una capa de opacidad que no nos va a permitir entender qué pasa con la conducta de los funcionarios. Y la ley tiene omisiones de ese tipo, por lo tanto, y bueno, ya sabemos que elimina todo el régimen sancionatorio de la Corte Suprema en el momento que encuentre que un funcionario ha negado una información fuera de lo que son las causales y se le ordene entregar una información a través de un habeas data y el funcionario no lo ordena, digamos que la Corte declara un desacato, se queda sin ninguna de las sanciones del régimen sancionatorio, se le eliminan, se crea una nueva vía administrativa por ANTAE, todo el régimen de sanciones desaparece, la única sanción al funcionario es la mitad de su salario por el tiempo que niegue la información una vez se le haya dicho que la tiene que entregar. Olga, pero ¿y el ¿quién papel es el que del me va a decir defensor? que la tiene que entregar? Bueno, el defensor no tiene ni siquiera mención en el proyecto de ley, ni siquiera mención. Sí. Y a mí me parece eso, bueno, ya sabemos que nuestras instituciones de control, incluyendo la Defensoría, se han vuelto órganos muy politizados, donde los defensores no parecen, los directores no parecen estar actuando más allá de las intenciones generales políticas, y es una lástima porque siendo instituciones de control deberían ser instituciones que actúen con independencia, pero ni siquiera se les menciona en la ley. Que yo recuerde, y he leído mucho el documento, pero que recuerde ni siquiera se les menciona. Claro, porque es que desde que se creó la ANTAI, desafortunadamente, la Defensoría del Pueblo como que dio un paso a un lado en el tema de acceso a la información pública, a pesar de que es un derecho fundamental. Por eso es lo que preguntaba. yo siempre le he señalado a este defensor y a los anteriores. Ese es un derecho Se han desconectado fundamental. de ese tema. Y la Defensoría tiene la obligación legal de defender los derechos fundamentales. No, y esa fue una tradición que creó Juan Antonio Tejada, o sea, que la asumió como un derecho fundamental, el derecho a la información. Claro, porque no existía la ANTAI, pero aun cuando se haya creado la ANTAI, Sigue la siendo Defensoría derecho tiene que jugar un rol fundamental. Sí, en sí. defensa Ahora, de todos los derechos fundamentales, incluyendo ese. Olga, Bueno, ahí no está el sistema penitenciario. Y los derechos de los presos Claro, siguen siendo exactamente. un Claro. derecho Y sigue que siendo tema de la atiende- Defensoría. Exacto, Si es ese que el punto. el rol de la Defensoría es vigilar la conducta de los funcionarios públicos Olga, para que no se también hay- vulneren derechos También fundamentales. hay algo que veo acá en esta iniciativa de ley, es que aleja al funcionario de su responsabilidad por ser transparente. Al crear esa especie de unidad o entidad que es la que ahora va a asumir esa responsabilidad de transparencia en la institución. Entonces, a pesar de que habíamos avanzado en el 2002, o sea, hace 20 años, con una ley de transparencia quizás de avanzada, y ahora lo que estamos es involucionando en esa ley de transparencia. O sea, vamos para atrás, no vamos para adelante, por lo que estoy viendo. Vamos para atrás en el sentido de entender cómo debe ser en la democracia, cómo debe ser esos controles y contrapesos que ejerce, que en teoría en una democracia debe ejercer un poder contra el otro, un poder sobre el otro, hacer la limitación del poder del otro poder gubernamental y poder exigir rendición de cuentas, y eso pues el balance y contrapeso de la democracia, y por eso tenemos separación de poderes. Lo que sucede aquí, y quizás la forma más sencilla de ponerlo, y pido disculpas, ustedes saben que el problema de haber estudiado Derecho y hablar entre gente que estudió Derecho es que uno termina yéndose al tecnicismo de lo que dice el artículo, y yo sé que eso es sumamente, no necesariamente genera la comprensión de lo que está pasando. Lo que está pasando es que en nuestra ley actual, el ciudadano, vamos a decir, pide una información al Ejecutivo, por así decirlo, y si el Ejecutivo no se la quiere dar,
tiene un recurso para ir inmediatamente al judicial a exigir que el otro poder le entregue la información que está pidiendo si el ciudadano considera que no está incluida ni en las informaciones confidenciales, que son la información de la vida privada de la persona, que la explica muy bien la ley actual, o si no está incluida en el régimen de las excepciones de lo que es acceso restringido. En el cambio de ley, y el funcionario que la custodia es responsable. Puede tener sanciones que van desde la mitad de su salario hasta 2 salarios completos y hasta la destitución del cargo si se niega a entregar una ley o la entrega incompleta. ¿Qué nos pasa? Que la autoridad en esta ley empieza a tener otros poderes y se convierte, por el texto del propio proyecto de ley, en autoridad garante. Entonces, una autoridad garante, para que de verdad sea garante, tiene que ser independiente. Por eso es que el órgano judicial debe tener su independencia, su presupuesto, en la teoría, quiero decir, no debe estar supeditado a la injerencia de los otros poderes, porque el que va a dirimir, el que va a decidir si esto está bien o mal, tiene que tener una independencia. ¿Qué nos ha pasado? Que ANTAI se quedó sin la independencia de un nombramiento de un director que vaya en términos distintos al Ejecutivo, por un lado, y la propia ANTAI en su devenir, vamos a decir, ha demostrado efectivamente que le falta esa garra, esa independencia. Por eso, cuando nosotros hacíamos las recomendaciones sobre cualquier proyecto de ley de transparencia, hacíamos 2 cosas. Una, es necesaria una consulta ciudadana, y 2, no se puede pensar en cambiar la ley de transparencia sin darle más independencia a ANTAI, sin que la ley de ANTAI también pase por una reforma que garantice que el órgano sea independiente. Porque ¿qué nos está pasando con este proyecto de ley? Para ponerlo en términos muy sencillos, que ANTAI se convierte ahora en la autoridad que va a decidir que hay una grave falla en la ley actual, que es que un funcionario a su solo criterio puede decidir si una información es de acceso restringido o no. En teoría debe obedecer las causales que dice la ley, pero ahí tenemos a Meneses, al exdirector Meneses, que cuando negó la información de quienes recibieron las becas, esa información es de naturaleza pública y él la declaró de acceso restringido fuera de las causales de la ley. Bueno, muchas gracias. Tenemos que irnos, sí. Qué pena. Ya volvemos. No hay problema. Ya volvemos, ustedes no se vayan, volvemos para despedir la parte final del programa. Ahí veíamos las imágenes de la ciudad, el casco antiguo, que casi no se ve, Sí. del aguacero que está cayendo. La onda Que tropical. lluevan los lagos, por Mira favor. eso, y que limpien el lente, por favor. No. Bueno, terminamos hoy en Cuarto Poder. Será hasta mañana. Chau.